Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a nuestro bloque de Doctrina Profunda. Es un espacio donde podemos explayarnos un poco más acerca de las diferentes temáticas de la Escritura. Cuando ustedes escuchen en la Biblia ciertas expresiones que tengan que ver con doctrina, regularmente se dice, bueno, vamos a hablar de doctrina, son de temas. En la Escritura, todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, se revela a través de las diferentes temáticas. Hay obviamente temas que son fundamentales, temas que son base, temas que son importantísimos, temas que son importantes, temas medianamente importantes, y así es, temas secundarios, temas accesorios o temas que han sido importantes en un tiempo específico. Entonces, todo esto hace a la doctrina, una doctrina general, una enseñanza genérica que forman parte de muchas doctrinas pequeñas o doctrinas separadas que nos hablan acerca de esto, que es la doctrina. Nos han preguntado acerca de la doctrina. Ciertos pasajes en la Escritura se habla de hijos. Y cuando se habla de hijos, a algunos les surge ciertamente la duda, ¿no? A ver qué significa hijos. Algunos creen que esto tiene que ver con algo espiritual. Alguien dice, en la Biblia aparece la palabra hijitos 12 veces, dice, es la traducción español griega, teknion. Habla del Strong 50-50. Ahora, en esta pregunta, desconozco si la pregunta realmente solo apunta a saber si existe la paternidad espiritual, pero muchas veces amigos se basan en estas escrituras o algunos falsos profetas para decir que existe la paternidad, es decir, que la Biblia permite que se llame hijos a personas que están aprendiendo. Hijos como tal, ¿no? Como la relación de padre a hijo. Bueno, él nos manda el Strong 50-50. Strong son pequeños, es un código de números, simplemente que alguien le pone a cada palabra de la Biblia, le pone un número para poder identificarlas. Porque ciertamente si decimos la palabra en castellano, en portugués será otra palabra, en inglés otra, y así podemos seguir en el alemán, francés, etc. Por lo cual, a la palabra original, la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. A la palabra en hebreo vas a encontrarla con una H y un número, a la palabra en griego con una G y un número. Entonces alguien nos manda la palabra hijitos y dice que la palabra teknion es el Strong 50-50, pero la palabra teknion es el Strong 50-40. Bueno, quizás hubo un error de tipeo allí. Lo que vamos a ver es a qué refiere. Tomamos como referencia esto, podemos tomar como referencia 1 de Juan 2.1, en la que habla de hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la palabra hijitos, teknion, en griego, el número, el código para encontrarla es G5040. Si ellos leen la definición, por ejemplo, si alguien lee, siempre es importante no solo agarrar un manual,
porque muchas veces el manual o el diccionario no contiene toda la información completa. En algunos casos no es que esté distorsionada, pero cuando uno simplemente da una visión o una lectura parcial de una definición, puede cometer un error. Y que quizás es involuntario para aquel que también escribe el diccionario o el interlineal, porque se supone que los que estudian esto son personas que van a investigar no levemente, sino que van a investigar profundamente. Esta palabra, si vamos a Thayer, la definición, según él, es, el número 1, un niño pequeño. Como segunda opción lo van a ver que en el Nuevo Testamento se utiliza como un tratamiento amable de los maestros a sus discípulos. Es decir, no es que se usa como una cuestión de paternidad. Es como cuando uno va, esto lo hemos explicado, pero lo han vuelto a preguntar, nos han dado el Strong, estamos en el Strong, estamos en la definición que da Thayer como primera y segunda opción. Cuando se está hablando de un entorno cristiano, no se está hablando de hijos como un niño, se está hablando de esta forma cariñosa de expresarse. Es como cuando uno va a comprar algo y en Centroamérica y en algunos países de Latinoamérica se estila decir mi hijo, como mi hijo. Es una compresión de la expresión mi hijo. Sería como ¿qué quiere mi hijo? Pero en lugar de ¿qué quiere mi hijo? Dicen dígame hijo, ¿qué quiere? ¿En qué lo puedo ayudar mi hijo? Entonces ese mi hijo es una expresión cariñosa, afectiva, como cercana de la persona hacia aquel que les va a comprar o que tiene alguna relación de maestro-alumno o cualquier tipo de relación interpersonal. Cuando uno trata de hacer de esa relación un poco más afectiva, dice mi hijo. Entonces, o algunos hasta dicen hijo. Sí, hijo, decime. Te dicen, y no es tu papá, no tenés ningún tipo de relación. O algunos te dicen querido. Sí, querido, ¿qué necesitas? Y no es que sos querido por la persona, no es que sos una persona amada o querida, te ve por primera vez. Entonces, vamos a ver muchas expresiones que se usan así en forma afectiva. O jefe, en Estados Unidos se usa mucho la palabra boss, sí, o chief, jefe, sí, dígame jefe, o mande jefecito. Entonces, o cuando alguien en México se usa la palabra mande, como diciendo, es una expresión, no quiere decir que vos lo tenés que mandar u ordenar, sino es una expresión como afectiva, cercana, diciendo en qué te puedo ayudar o algo por el estilo. Entonces, en la antigüedad la palabra teknión se usaba como hijitos. Hijitos, te voy a aconsejar algo, o querido, te voy a decir tal cosa. Era una expresión afectiva de alguien que enseñaba a aquellos que todavía estaban en un proceso de madurez. En ninguna manera se quiso contemplar esto como de una paternidad espiritual, porque esto no existe en la Biblia. Esto es un invento de los falsos profetas para, desvirtuando una palabra o ciertas palabras que habló el apóstol Pablo. Ese tema ya lo hemos tratado en otro momento, por lo cual no vamos a volver a repetir para no ser repetitivos al respecto, por lo cual solamente ahora vamos a ver la palabra teknión. Es el Strong 5040, que se traduce como hijitos, y bien lo dice Thayer en su definición, en el punto 2, se utiliza como un término de tratamiento amable de los maestros a los discípulos. Entonces, cualquiera que quiera conocer la palabra, tiene que ir siempre al lenguaje original, tratar de entrañar por allí qué es lo que se quiso decir, cuál era el uso en aquellos días, porque si no, iría en contra de la palabra. Luego Tuji, en el diccionario, dice, Juan lo usa como un nombre cariñoso para los cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús, como hijito, niñito. Tuji también vuelve a decir lo mismo, otro autor vuelve a afianzar lo que ya dice Thayer. Entonces, esto es sabido por la gente que leemos las Escrituras e investigamos y conocemos sana doctrina. Sin embargo, los indoctos, los que no conocen la Escritura y quieren manipularla, buscan cualquier palabra para subyugar a las personas, para decir ahora sos mi hijo. Vuelve en Swanson también, otro autor vuelve a decir lo mismo, teknión, el Strong incluso 5040,
también vuelve a decir lo mismo, se usa en contextos de una expresión de cariño, hijitos, queridos, hijos. Es decir, no cabe ningún lugar a dudas que esta palabra está haciendo alusión no a un niño pequeño, sino a una expresión afectiva en aquellos que compartimos una misma visión, aquellos que somos maduros, por ejemplo, en la fe, en cuanto a que ya tenemos muchos años caminando en Dios, y aquellos que recién inician. En aquellos días, en lugar de decir querido o mi hijo, decían hijitos. Hoy esto no se puede usar porque la gente, cuando te escuche decir algo así, va a pensar que estás hablando de la paternidad. Lamentablemente estos falsos maestros y profetas, falsos profetas y falsos apóstoles, ensucian todo lo que encuentran en la Biblia, lo tergiversan para su provecho. Solo el hecho de que se ponen profetas, se autoproclaman profetas y se autoproclaman apóstoles, te das cuenta cuáles son sus intenciones. Si vas a una iglesia donde la persona se autoproclama un apóstol, ya es de dudar. Hasta aquí, en cuanto a doctrina profunda, puedes seguir viendo las demás derivaciones, estudiando aquel que le interese, por supuesto, porque esto es ya un conocimiento más profundo. Las otras palabras que vengan son del griego, como el 5340, que es tecnón. Aquí hace alusión directamente descendencia, hijos, niño, hijo, varón. Y en segundo lugar, dirigirse cariñosamente como los protectores, los ayudantes, los maestros. Lo hace, ejemplo, mi hijo. Los alumnos de los discípulos son llamados hijos de los maestros, ya que este le da instrucciones, dicen algunos, pero sabemos que simplemente es una cuestión afectiva, no una cuestión de una mera autoridad por el hecho de enseñarte la palabra, porque no tenés autoridad solo por enseñar. La autoridad te la da la palabra, la autoridad te la da la posición que ocupas en un llamado de Dios, tu testimonio, tu ejemplo. Eso te da una autoridad sin importar si una persona se congrega con vos o está a 10.000 kilómetros de distancia. La persona al ver tu conocimiento de la Escritura automáticamente te toma como una buena referencia, como un buen faro en donde él puede guiarse en la oscuridad y no se va a chocar contra una isla en medio del océano. Pero los falsos maestros tergiversan esta Escritura y entonces quieren imponer el hijitos como una cuestión de dominación. Lo otro es una cuestión afectiva, una cuestión de amistad, de confianza, de lazos de amor. También van a encontrar lo mismo en el Strong 5043 en la palabra tecnón, que es una derivación del 5040, la palabra tecnión. Y así pueden ver algunas otras palabras que también tienen ciertas derivaciones, que siempre se va a hablar en sí de una cuestión más bien afectiva, ¿no? En cuanto al contexto. Si no, esto chocaría doctrinalmente con las palabras que dijo Jesús: a nadie en la tierra le llames Padre vuestro, porque solamente tenés un Padre que está en los cielos. Tu Padre espiritual está en el cielo. Todos los demás vosotros, dice la Escritura, dijo el Señor por su propia boca, sois hermanos. Podemos ser referentes fuertes, podemos ser hombres que ocupamos lugares más importantes, menos importantes, podemos ser más sabios, menos sabios, etc. Pero nunca seremos tu Padre en lo espiritual. Tenés un Padre y ese Padre está en los cielos. Y el Padre biológico es aquel que te engendró aquí en la tierra. El otro está en el cielo. Hasta aquí nuestro paso por doctrina profunda con la palabra tecnión, hijitos, y también la palabra tecnón, algunas otras derivaciones. Pueden seguir investigando al respecto. Nos vamos.